día, mi nombre es Gloria Patagua. En conjunto con mi compañero Leonardo Altamirano, conformamos el equipo de lesiones por presión de la institución. Pertenecemos al servicio de neonatología. Bueno, les voy a contar primero un poco de nosotros, del servicio de neonatología. La sobrevida en los recién nacidos con patologías que requieren internación y prematuros extremos aumentó en los últimos años, debido a la mejoría del cuidado perinatal y a la adecuada recepción en la sala de partos, y la optimización de los cuidados iniciales. Dentro de lo que es el comité, nuestras metas son los objetivos: contribuir a las prácticas seguras en el abordaje de las lesiones por presión asociadas a dispositivos médicos en neonatología. Una de las problemáticas en el servicio: se aplican nuevas tecnologías y terapias que son potencialmente nocivas para la integridad de la piel. Otro de los objetivos es propiciar la propuesta en valor del equipo de trabajo interdisciplinario de neonatología. A raíz de esta problemática, se consensuó el trabajo multidisciplinario donde intervienen neonatólogos, comité de lesiones por presión, equipos de infectología, plástica y kinesiología. El marco institucional como ordenador de acciones. Bueno, en el marco institucional, tomando como marco conceptual el material elaborado por el Ministerio de Salud, acciones para la seguridad del paciente en el ámbito de la atención sanitaria, donde se planifican una serie de acciones destinadas a fortalecer las políticas de calidad y seguridad dentro de las estructuras de la institución, en donde una de esas acciones es implementar el registro sistematizado de las lesiones por presión. Las estrategias de mejora. En las estrategias de mejora, bueno, el servicio se incorpora al Comité de Lesión por Presión en julio de 2022. Bueno, dicho comité funciona en la institución desde hace varios años, donde nos incorporaron para trabajar en forma conjunta. En diciembre del 2022 se realiza el primer corte del registro sistematizado, donde obtuvimos la prevalencia de las lesiones. Ahora, en el 2023, se estandarizaron los cuidados de prevención y tratamiento a través de los protocolos de cuidado, obteniendo así resultados positivos, donde se incorporaron insumos como la vaselina sólida y el hidrocoloide extra fino, y la capacitación situada dentro del servicio. Bueno, también quería comentarles que en el servicio tenemos semanalmente ateneos con distintos equipos de salud, donde enfermería realiza ateneos mensuales abordando diferentes temas. La hoja de registro de enfermería, bueno, esta es la nueva hoja de registro de enfermería, donde es a nivel sectorial del servicio. Cuenta con un apartado para valorar las lesiones por presión. Se incorporó el registro sobre la piel del tabique, donde una vez por turno se registra, y así de esta manera se detecta una lesión prematura o inmediata, y así podemos evitar el progreso. Bueno, este es el drive institucional donde se realiza el registro sistematizado, donde de esta manera podemos gestionar los insumos, donde también tienen acceso a farmacia, el comité de lesión por presiones, electromedicina, y en esta hoja se vuelcan todos los datos de los pacientes de riesgo que presentan o no lesiones. Buenos días, mi nombre es Altamirano Leonardo y bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue la evolución con respecto a la integración del comité. Bueno, vamos a hablar de lo que es paquete de medidas. En esta imagen vamos a ver un antes y un después. A la derecha tenemos lo que no venía ocurriendo, que eran las lesiones por presión a través de dispositivos médicos. CPAP. Una sobrepresión en el tabique nasal generaba la úlcera que pues, no se detectaba a tiempo y llegaba a ese estadio
que ese estadio sería un 3-4. Y bueno, a la derecha tenemos la evolución a través de... Comenzó en el enero del 2023, en el cual, bueno, empezamos a consensuar la manera para evitar llegar a esa lesión, ¿sí? Y la integración del comité hizo que, bueno, podamos llegar a resultados muy positivos al principio del 2023, finales del 2022. Los recién nacidos requieren un cuidado intensivo, de soporte ventilatorio invasivo, bueno, que tienen más riesgos por el bajo peso. Acá tenemos la prevalencia, como recién mencionaba mi compañera, fines del 2022 y bueno, lo que va del primer semestre del 2023. Si bien los números parecen un poco elevados, ya que, bueno, la prevalencia nacional arrojó una prevalencia en el 2018 de 4,5, sería lo ideal, pero nosotros, bueno, terminamos el 2022 con un 33% y el primer semestre del 2023 con un 15,4%. O sea, el impacto fue bastante positivo, bajamos el 50% en esos pacientes. Si bien, bueno, acá a nosotros no tenemos siempre la misma cantidad de lesiones, el corte es mes a mes, y en 2 pacientes una lesión nos representa el 50%. Sí, acá tenemos, bueno, una presentación de que en los últimos 2 meses estamos con 0 lesiones. Eso habla muy bien del equipo de trabajo, ya que, bueno, no estamos presentando lesiones. Analizamos la problemática utilizando una técnica FODA. Bueno, FODA es las siglas de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenaza. Fortaleza, encontramos que tenemos la conexión interdisciplinaria, bueno, la integridad en el aneo de un referente del comité. Desarrollo de capacidades, nosotros, esto era muy nuevo, entonces estuvimos, a raíz del comité, nos fuimos formando para abordar dicho problema dentro del aneo y así poder desarrollar el manual y, bueno, volcar el protocolo dentro del aneo. Oportunidades. Bueno, oportunidades tenemos como la alineación con los directivos del Ministerio de Salud, el apoyo de las direcciones, perdón, no, estamos en oportunidades, la alineación con directivos del Ministerio de Salud, el apoyo de la dirección del hospital y el apoyo, bueno, del Departamento de Enfermería, también la incorporación de recursos informáticos y de comunicación. La debilidad fue la cultura institucional, la falta de tiempo, superposición de tareas, falta de capacitación del personal, y bueno, eso lo fuimos modificando a raíz de la creación del manual de lesiones por presión dentro de NEO. Perdón, la discontinuidad de los insumos, que bueno, eso ya lo estamos corrigiendo, por suerte con la ayuda del comité, y los recursos informáticos. En lo que va de amenaza tenemos la discontinuidad de la gestión, el exceso de la demanda y los recursos limitados. Conclusión. La valoración del registro del IPP y el registro sostenido en el tiempo son imprescindibles para la gestión del proceso del cuidado de las lesiones por presión. Para el abordaje de un problema complejo como son las lesiones por presión se requiere la conformidad de equipos multidisciplinarios. Bueno, nada, quería mencionar de esto que nosotros somos intermediarios entre la herramienta y las personas que lo ejecutan, que son nuestros compañeros de NEO.
a raíz de ello tuvimos una respuesta muy positiva y bueno, sin la integridad de ellos, la conciencia de nuestros compañeros, no hubiésemos llegado a este logro que bueno, para nosotros es muy importante que no llegamos a una lesión como habíamos terminado en el 2023. Las lesiones que estamos presentando ahora son de grado 2, completamente reversible, donde no quedan secuelas, en el cual, bueno, anterior a eso teníamos, como veían en la imagen, paciente con lesiones irreversibles. Nada, desde ya muchas gracias a todos y bueno, esperemos que sigamos mejorando. Hola, buenos días a todos. Soy Lemes Maribel, licenciada en enfermería. Trabajo en el servicio de NEO hace 19 años del hospital. Bueno, hoy nos convocaron para hablar de gestión y yo les voy a hablar de algo que por ahí quizás no está reflejado en números, ni traducido, ni plasmado en números. Quizás en algún momento lo podemos tener en índices, como índices de calidad, que vendría a ser nuestro objetivo a futuro. Les voy a hablar de un cuidado específico, que es el cuidado de los cuidados, y específicamente del cuidado para el neurodesarrollo. Nosotros trabajamos en un servicio donde nuestros pacientes tienen características muy especiales, entonces necesitan de cuidados muy especiales. Y estos cuidados van a necesitar insumos y estrategias específicas. Esto lo voy a leer para que quede bien claro. La necesidad de gestionar cuidados específicos para pacientes específicos no es de ahora, ya esto se viene viendo desde el año 1970 aproximadamente, y los cuidados que nosotros vamos a realizar son la gestión ambiental y la gestión de dispositivos, que más adelante les voy a mostrar fotos para que lo puedan ver bien. Alaf Ibrahim Meleis, en 1989, dice que la gestión de los cuidados se ejerce no solamente con los recursos que dan la teoría de la administración, sino también con las relaciones y concepciones propias de la disciplina de enfermería, en el cuidado de la persona, el centro del servicio de enfermería. A partir de lo anterior, Susan Kerouac, en 1996, define la gestión del cuidado enfermero como un proceso heurístico dirigido a movilizar los recursos humanos y los del entorno con la intención de mantener y favorecer el cuidado de la persona que en interacción en su entorno vive en experiencias de salud. Acá podemos también nombrar el concepto de la OMS con respecto a la salud, que dice que es un equilibrio biopsicosocial, ¿no? Y en este cuidado vamos a tener muy en cuenta la parte psíquica de los pacientes. Para contarles un poco la clase de pacientes que tenemos nosotros, acá están las estadísticas del año 2022, y ustedes pueden ver que hay 2.800 nacimientos, y de esos 2.800 nacimientos hay 494 nacimientos prematuros, que son a los pacientes que tenemos que dirigirle estos cuidados. ¿Y por qué tenemos que dirigirle estos cuidados? Porque obviamente están naciendo antes de tiempo. Y como nacen antes de tiempo, ellos no tienen desarrollado el sistema nervioso central ni el sistema nervioso autónomo. Entonces son personas que se estresan muy fácilmente, que no pueden filtrar los estímulos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de gestionar nuestros cuidados basados en estos parámetros que sabemos para disminuir el estrés en estos niños. ¿Por qué? Porque los neonatos tienen la incapacidad de filtrar estos estímulos, como les decía antes, y protegerse de estos. Y muchas de las enfermedades y discapacidades posteriores al periodo neonatal tienen relación directa entre el estrés sufrido por periodos prolongados durante la internación y el cerebro inmaduro, ¿sí? Nosotros somos hacedores de experiencia. Ellos van a percibir el mundo con las acciones que nosotros tengamos sobre ellos.
Por eso es muy importante no solamente realizar el cuidado, sino saber cómo hacerlo, en qué momento hacerlo y de qué forma hacerlo, ¿sí? Eso nosotros en ANEO le decimos cuidado oportuno. Acá tenemos la flor de Philippe. Les dije antes que nosotros somos hacedores de experiencia. Para poder ordenarnos esto en nuestra cabeza, esto es muy esquemático. Nosotros tenemos el entorno curativo y es lo que le decía recién. Nosotros hacemos que el bebé sienta que su espacio, que su mundo, es lo que nosotros hacemos sobre él. Es un bebé que en situación normal tendría que estar en los brazos de la mamá, en el pecho. En cambio, bueno, está en un servicio con un montón de características complicadas, vamos a decirlo así. Entonces, para acercarnos a él, tenemos que tener en cuenta todos los sentidos y no olvidarnos nunca que lo que nosotros estamos haciendo es atender a un ser humano que se va a insertar posteriormente en una sociedad. Entonces, nosotros tenemos que cuidar todos esos sentidos que él no puede filtrar del exterior. El tacto, como lo tocamos, el olfato, olores fuertes, el olor a alcohol, por decirlo de alguna forma, el olor de la concentración del agua de la lavandina con que limpian la gente de limpieza, ¿sí? El oído es muy importante, ahora más adelante les voy a mostrar un instrumento que tenemos nosotros. El gusto, muchas veces le lavamos la cara a estos bebés con una solución con clorexidina, quizás, para hacer un baño de contaminante, el gusto, que no le entre a la boca, ¿sí? Y la vista. Ustedes saben que nosotros hablamos de contaminación ambiental. Esto también va para ellos. Y encima, que hay una combinación ambiental de muchas de luces y de colores, ellos no tienen la capacidad de filtrarlo. Nosotros en todo caso miramos para otro lado. Bueno, estas son las estrategias que nosotros que utilizamos en el servicio del ANEO. Es hablarlo un poquito por arriba y más que todo la idea de hoy es que entiendan que aparte de gestionar lo que es insumos y recursos humanos, en el servicio hay que gestionar todo lo que es lo ambiental. La luz, ¿sí? La luz tiene que estar disminuida. Nosotros saben que nosotros dormimos entre 8 y 25 horas por día, ¿no? 8 horas por día, 6 horas por día. Esas horas los niños tendrían que estar protegidos de la luz, ¿sí? Para que sean condiciones más iguales a las, bueno, en sí la neonatología intenta emular el útero, eso no lo va a poder hacer nunca, pero que sean más condiciones a donde el ambiente que tendría que estar este neonato, este bebé prematuro. El ruido es muy estresante. Ustedes imagínense en 24 horas con la televisión prendida a un volumen de 50. No van a poder dormir. Y si duermen, no van a dormir bien. Y el disconfort. Nosotros todas las cosas que hacemos, cuando nos acercamos y todas las intervenciones que hacemos en estos bebés, les producen disconfort. Porque a nadie le gusta que los estén tocando, que los estén manipulando, que los estén invadiendo. Entonces, hay diferentes estrategias que nosotros tenemos que utilizar para generar que este bebé, si bien uno tiene que hacer las intervenciones porque son absolutamente necesarias, hacerlas de una forma que el bebé esté lo más confortable posible, ¿sí? Que es anidarlos, no sé si no todos creo que hagan neo, esto es lo que tenemos acá en la cervocuna, que es como esa cuna de acrílico, el bebé está anidado, está un bebé muy complejo, pero que está en un nido, y eso le produce un confort. Acá vemos mejor el tema del cuidado de la luz. Nosotros en la NEO utilizamos cobertores, estos cobertores los ponemos cuando no está siendo atendido el bebé para generarle el ciclo circadiano, para que pueda descansar y además cuando un bebé duerme, ¿sí? Genera hormona de crecimiento, por ejemplo, se organiza más, ¿sí? Y le ayuda a que su sistema nervioso central esté, o sea, llega a la maduración. Atrás, lo que ven, no sé si lo llegan a ver, ¿sí? Es un dispositivo que está pegado en la pared. Este es un decibelímetro, es un medidor de ruido. Es algo que en otros servicios ni siquiera yo creo que lo tienen en cuenta, ¿no? El ruido que se realiza. Como les vuelvo a repetir, ellos no tienen forma de filtrar estos ruidos, entonces se estresan, se desorganizan
Y después son bebés que están irritables, ¿sí? Que están enojados, y bueno, hay estudios que están ahora saliendo, porque estamos hablando de pacientes que recién tienen 15, 20 años, que les cuesta insertarse en la sociedad o incluso prestar atención en el colegio. Por eso el hecho de que nosotros intentamos que todos estos acciones, intervenciones y estrategias permitan que estos chicos estén más organizados. Bueno, vuelvo a lo que les estaba diciendo. Este decibelímetro es un medidor de ruido. Nosotros durante el ruido podemos soportar hasta 60 decibeles ambientales y de noche 35 decibeles para poder tener el sueño profundo, ¿no? Que es el sueño reparador que le decimos nosotros. Otra de las cosas que hacemos, nosotros tenemos un montón de monitores y un montón de bombas, es atender rápidamente esos monitores y esas bombas para que no suenen, no poner nada arriba de las incubadoras, porque, a ver, para que ustedes se den una idea, si nosotros tenemos una bomba arriba de la incubadora, eso puede producir el ruido que produce una cortadora de césped, ¿sí? Bueno, la idea era contarles a ustedes un poco que más allá de todo lo que es la cuestión de números y de insumos y de recursos humanos, nosotros trabajamos en un servicio donde hay que manejar este tipo de recursos. Y me gustaría también que les quede, lo importante sería que se lleven la importancia de manejar estos recursos, ¿sí? Porque nosotros somos hacedores de experiencias y estamos trabajando con un ser humano, con una persona que va a ser un niño que se va a insertar en la sociedad, ¿no? Y la morbilidad depende mucho, mucho, mucho de nuestro accionar. Es una responsabilidad gigantesca que cada cuidado que realizamos cambiará la vida de un ser humano tan pequeño, ¿no? Importante. Y esto es importante también para que lo tengamos en cuenta o que lo tengan en cuenta a la hora de gestionar que es tan importante un cobertor de incubadora como un buen avocat, ¿no? Bueno, esta es una foto de poquitas del equipo, que es un poco también, como decían mis compañeros antes, que yo creo que nosotros cada día que entramos en el servicio es un desafío, es un día a día y es un volver a empezar. Pero bueno, nos da orgullo trabajar en el servicio y nos da orgullo hoy poder hablar de calidad de cuidado. Así que bueno, muchas gracias. Es difícil pensar qué indicadores podrían ser los que se sigan en un proyecto de humanización. Realmente es muy difícil. No es tan habitual, pero voy a tomarme un atrevimiento que es volver a poner un poquito la primera presentación de ustedes. ¿Me ayudás vos a poner la primera? A mí me interesa resaltar que más allá de lo corto, o sea, que fueron 12 minutos de exposición como mucho, en esas diapositivas se resume el uso de muchas herramientas de gestión que me parece interesante, ¿no es cierto? Ellos comenzaron planteando de alguna manera cuál era el problema y fueron a buscar bibliografía de alguna forma que tuviera que ver con marcos que no fuesen exclusivamente del hospital, ¿no? De alguna manera, esto de usar el manual de úlceras por presión del ministerio, el manual de seguridad del paciente del ministerio, y todo lo que hoy tenemos como manuales a disposición que enmarcan nuestro hacer, me parece bastante significativo, como también enmarcar en el plan estratégico institucional del hospital. De alguna manera institucionaliza lo que presentaron, lo saca del ANEO, que es un ejercicio muy difícil de hacer cuando preparamos presentaciones, de alguna manera que siempre lo ponemos o lo enmarcamos en nuestros propios servicios, en nuestros propios departamentos, sin enmarcarlo en un todo hospital. A mí me parece que es importante enmarcarlo en un todo, enmarcar lo que presentemos en un todo hospital, de alguna forma, sobre todo porque tenemos estas herramientas institucionales, como decirte, no son ideas de la NEO, no son ideas de pediatría, son de alguna manera cuestiones que tienen que ver con marcos conceptuales novedosos, innovadores,
que no están sucediendo solamente en el hospital, sino que nosotros que tenemos de referencia directa al Ministerio de Salud de la Nación, tenemos que estar mirando todo lo que allí sucede o lo que se está conversando para traerlo a nuestro cotidiano. Aún cuando en el análisis FODA tengan ausencia o falta de recursos, ¿no es cierto? Una cosa no quita la otra. Muchos dicen, podemos hablar de calidad o seguridad del paciente cuando no tenemos una cánula, cuando nos falta una buena aspiración. Y a veces es una excusa no hablar de alguna, porque nos faltan cosas. Y lo que estamos viendo, no nosotros acá en el hospital, sino en la red federal que conformamos con organizaciones privadas y públicas, es que aún aquellos que no tienen falta de recursos tienen muchas lesiones por presión o complicaciones de cuidado, porque la humanización o el reconocimiento de ese otro en términos humanos, como decía la compañera, no pasa únicamente por los recursos físicos que tengamos, ¿no es cierto? Hay un momento en donde los trabajadores y trabajadoras de salud mecanizamos la práctica y olvidamos sin querer, o sea, es involuntario, deshumanizamos a ese otro que estamos cuidando. Por más que estemos haciendo lo mejor tecnológicamente o lo mejor en acceso a medicamentos de alta complejidad. Estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto? Como esta cuestión de volver a conectar con que ese otro, esa experiencia en ese otro se transforma en trascendental. Decía la compañera que somos hacedores de experiencia, y esto que ella aplicaba para la NEO, aplica también, por ejemplo, para los obstetricia, en donde seguramente todas y todos aquí recordamos la palabra que nos dijeron en el momento del nacimiento de nuestros hijos o hijas, o cómo nos presentaron a los nietos. O sea, siempre, o cuando alguien salió, una persona amada sale del quirófano, esa palabra del que te da el informe. En general, es clave, digamos, para la experiencia sanitaria, eso que sucede en ese instante en donde alguien le dice una palabra clave a otro, ¿no es cierto? Y es muy cierto que somos hacedores de experiencia. Lo que no es cierto es que sea solo la NEO, como decía. No, pero es especial, pero nosotros, en particular, con el equipo del comité de pacientes, estamos viendo naturalizadas en los adultos muchas dinámicas de deshumanización. Como estamos viendo que por ser adultos no importa dejarlos desnudos o no importa someterlos a ruido, que por ser adultos no necesitamos respetar el ritmo circadiano del descanso. Y de alguna manera eso no es tan así, ¿no es cierto? Es porque son niños en crecimiento y es porque somos adultos que hoy nos toca estar de este lado, pero nos va a tocar estar más pronto que tarde del otro lado, de alguna manera, ¿no? Y pensarse con interrupciones permanentes, con ruidos altos todo el tiempo, mientras uno se está padeciendo un tránsito de enfermedad, es difícil y se puede modificar sin recursos, ¿no? Lo más maravilloso de esto es que hay mucho de lo que sí podemos hacer para mejorar las experiencias de las personas adentro del hospital. ¿Cómo? Que hay que verlo, ¿no? Y yo siempre digo que es como un velo de transparencia, que en un momento se cae y dice, ay, ¿qué estoy haciendo, no? Se cae ese velo de transparencia y volvemos a pensar mejor lo que hacemos todos los días. Esta cuestión de la historización me parece bastante interesante que propusieron en la presentación los primeros compañeros, de decir de dónde venimos y de alguna manera mostrar herramientas de registro que van mejorando, porque nosotros necesitamos mejorar las herramientas de registro, ¿no? No es como antes que cuando estaba la fotocopiadora en el subsuelo, se sacaban las fotocopias siempre las mismas. Veo a muchas personas de aquí que nos hemos cruzado retirando la fotocopia de las evoluciones de enfermería y médicos de esa fotocopiadora, que era mansalva, llevaba la red más vacía, te la daban impresa y todo seguía igual. O sea, es cierto que hay que prepararse para estar mejorando todo el tiempo los registros y eso implica de alguna manera mucha flexibilidad, porque uno quiere mejorar, pero cuando le cambian la hoja se pudrió todo y dice, ¿qué es esta hoja que tengo que cambiar? Hay una intención concreta de mejorar la práctica, pero a veces no queremos que nos cambie el cotidiano, ¿cierto? Y eso es imposible. O sea, si queremos mejorar, tenemos que cambiar el cotidiano.
Más luego, el armado de bases, que es un enorme desafío el armado de bases, ¿no? Porque parece fácil armar bases, pero aquellos que llevamos años armando bases sabemos que nunca se termina de aprender, porque la base es algo que todo el tiempo está en revisión permanente y que también, de alguna manera, tiene que permitirnos sistematizar información. Esta diapositiva me pareció impresionante, o sea, es muy interesante ver de alguna manera de qué hablamos cuando hablamos de cambiar la práctica. Y en estas fotos se ve claramente, ¿no? Algo que nosotros considerábamos todos que estaba bien y lo hacíamos con amor, con cuidado, como poner esas ondas, de esa manera cambiar una práctica para hacerlo mejor. Visiblemente, verlo así, tan claro, me parece muy interesante. Y por último, claro, que mirar las curvas siempre nos ayuda para saber en dónde estamos, ¿no es cierto? Entonces, me parece muy, muy importante que todos los proyectos que tengamos sean a la luz de información sistematizada, la que podamos. Es cierto que cuando uno dice, yo lo medía de tal manera, pero estaba equivocada, tengo que cambiar el indicador, uno ahí entra en pánico, porque dice, yo lo medía mal y ahora lo tengo que medir de otra manera. Bueno, es cierto eso, por eso es muy bueno usar indicadores que estén en la bibliografía, como no inventar indicadores. Casi todos los indicadores hoy de seguridad del paciente o de calidad o de cuidados están en la bibliografía. Lo que nosotros tenemos que hacer es que por ahí en la bibliografía hay 50 y nosotros podemos medir uno. Ok, midamos ese uno que sí podemos replicar. No estemos buscando ni los 50 indicadores ni el más complejo, el que podemos, porque la cuestión es entrar en circuitos de mejora. Es decir, voy a seguirlo en el tiempo, voy a historizarlo en el tiempo. Y esa historización, a veces, justo ayer presentamos una charla, es de un año atrás, pero a veces es de 10 años atrás y es absolutamente válida, ¿no? Hay un corte de medición en pediatría sobre el uso del biberón en el piso del año 2006 y lo voy a repetir ahora en el 2022 y la respuesta es sí. O sea, es válido también historizar a lo largo del tiempo y evitando que sea el año anterior, digamos, ¿no? Como ver claramente de dónde venimos. Bueno, y muy interesante por ahí plantear FODAS como herramienta de diagnóstico actual. Me parece como interesante el ejercicio para ustedes. Yo, una de las preguntas que les quiero hacer, porque mientras hicieron la presentación estaban acartonados y leyendo y más nerviosos, y ahora ya estamos en otra instancia, es, ¿qué significa para ustedes poder mostrar esto de alguna manera, desde lo personal, desde lo profesional? Eh, ¿Qué cosas les movieron a decir lo queremos mostrar o lo queremos hacer? Es que en realidad antes de empezar esto no teníamos idea de los números, cómo habían bajado. Esto lo vimos recién hace 3 días, 2 días, que habían bajado muchísimos números. Lo que sí veíamos reflejado que habíamos llegado a lesiones de grado alto como antes de empezar con el comité. Eso es muy bueno, habla muy bien de todos nuestros compañeros. Y bueno, obviamente, ahí adelante me puse un poco nervioso y sí, bueno, quería agradecerle al departamento, a Escandizo, a la supervisora de Neo, Oyarzún y Aguilar, a Diego también, que nos permiten, nos dan tiempo como para poder seguir con el proyecto este dentro de Neo, que es nuevo y nos lleva mucho tiempo, ya que bueno. Pero nada, nosotros no teníamos idea de los números, cómo habíamos bajado de diciembre del año pasado a ahora. La verdad que bueno, en febrero, perdón, se hizo un Ateneo en Neo, que lo dio el licenciado Gutiérrez Cristian. A raíz de eso, bueno, todo el personal de la NEO tomó esa conducta en los cuidados y bueno, evolucionó positivamente en el bebé. La verdad que bueno, nada más para decirlo que bueno, nosotros recién ahora y nos sorprenden los números como bajaron.